Tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un tiempo especial, ¿verdad? Raro. Ya hace meses, por la pandemia, este confinamiento. Y además, en esos meses siempre se escucha de huracanes, de tempestades, esos fenómenos climáticos que se dan por el Caribe, y las últimas tormentas, huracanes que yo escuché, que era Sally, Laura, y no se hicieron tan conocidos como creo que el año pasado, antepasado, como Catarina, y, y como otros que han sido bastante destructivos, pero también salieron unas imágenes que se veía que hubo un cambio grande después que pasó ese huracán. Y me hace recordar como a veces nosotros también pasamos tiempos de tempestades, tiempos personales, y la pregunta que se me hizo, ¿qué produce eso? Ya en las imágenes de esos fenómenos climáticos ya sabemos como que dejan un desastre, que causan un cambio. Y me recordé de un encuentro que me contó un amigo misionero, ya él tiene bastante edad, más que 90 años, pero un ejemplo para mí, todavía es activo en la obra del Señor. Bueno, gracias a Dios que la buena salud también le permite, pero él tiene una pasión grande en esa edad todavía de servir al Señor, tiene el don de evangelismo. Entonces él me contó, él se dedica mucho al evangelismo personal, y él me contó que un día, hablando con un hombre, presentándole las buenas nuevas del evangelio, el hombre le contó, en realidad yo no tengo necesidad de eso, yo tengo de todo. Yo tengo casas, no solamente una casa, casas, yo tengo carros, yo tengo una familia, yo tengo una empresa que está floreciendo económicamente. Entonces, en realidad no tengo necesidad de eso. Entonces mi amigo, el evangelista, tomó una tarjeta con la dirección de él, con el teléfono de él de la casa, y atrás de la tarjeta él escribió un versículo y le dijo: mira, aquí está mi tarjeta, aquí está mi teléfono. Un día, si tú tienes una necesidad, si tienes un problema, entonces tú me llamas. Y al otro lado le voy a escribir un versículo bíblico. Eso es el teléfono de Dios. No sé si ustedes saben cuál es el teléfono de Dios en la Escritura. El número en cual podemos llamar en nuestras angustias. El Salmo 50:15. Vamos a leer el Salmo 50:15. Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, este versículo él apuntó atrás en esa tarjetita. Lo que me llama la atención de este versículo, tenemos el privilegio, tenemos un refugio. Dios ofrece como la fuente verdadera poder conectarnos a Él y buscar ayuda, buscar salida. Invócame en el día de la angustia,
te libraré y tú me honrarás. Y aquí vemos algo muy importante. Me di cuenta en la alabanza que hermano Gustavo dio mucho énfasis en eso. También no se trata de nosotros en primer lugar, ¿verdad? Y cuando Dios nos contesta y nos libera, entonces no se trata tanto que, bueno, que ahora se solucionó mi problema, salí del problema, lo que sea, financiero, salí del problema de la salud, salí del problema de tal vez un problema matrimonial, familiar, sino finalmente se trata que también honramos a Dios después, que vivimos una vida para la honra y gloria de Él. Entonces, pasaron unos 4 años, mi amigo misionero se había olvidado de ese hombre, y un día, unos 4 años después, sonó el teléfono, y el hombre le llamó quebrantado. Dijo que usted se recuerda, hace unos 4 años nos encontramos en la calle, usted me comenzó a compartir acerca de la Biblia, compartió el Evangelio, y yo no quería saber nada porque me apoyé nada más en lo material, en lo terrenal, y ahora estoy en la bancarrota, estoy en la ruina total, mi esposa me abandonó, estoy solo. Se quebró mi negocio, estoy en bancarrota total y estoy a punto de suicidarme. Pero me recordé de esa conversación con usted y busqué la tarjetita que yo guardé y también leí el versículo que usted me escribió atrás. Y creo que es el momento que hablamos ahora y usted me comparte otra vez. Y gracias a Dios que este hombre que ya estaba a punto de quitarse la vida en la desesperación, ¿verdad? En su tormenta personal que experimentó, entonces pudo encontrar liberación en Cristo. Como el versículo que hemos leído dice, invócame en el día de la angustia, te libraré. Él comenzó vivir una vida que honra a Dios. Entonces eso me llevó a varios pasajes. Voy a ver si lo puedo resumir porque prácticamente serían tres predicaciones, pero voy a ver si lo resumo. Donde encontramos tempestades en la Escritura y preguntándonos ¿qué sentido tienen tiempos de tempestades en nuestras vidas? ¿Qué actitud tomo en esos tiempos? ¿Qué propósito tienen esas tempestades para nuestras vidas? Y quiero comenzar con una historia muy, muy conocida. No voy a entrar mucho en los detalles, sino más bien el enfoque, el efecto de la tempestad en esa historia. En el libro de Jonás, leemos que Dios mandó a Jonás a predicar arrepentimiento a Nínive, porque ya la maldad llegó a la culminación delante de los ojos de Dios, y entonces mandó a Jonás de anunciar juicio. Y conocemos la historia. Bueno, más bien Jonás se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová. O le puso la espalda, él fue en la dirección opuesta. A veces dejamos muy mal a Jonás, pero en realidad tenemos que ver también, Jonás era profeta. Y él amaba a su pueblo, y él sabía que Israel no anda muy bien tampoco. Y estoy seguro que la razón que no quería ir a Nínive, porque él sabía que si Nínive, en caso que se arrepientan, como ellos como pueblo de Dios van a estar delante de Dios, que no andan bien tampoco.
Entonces sabemos que es una gran responsabilidad cuando hemos recibido el llamado del Señor de andar en su camino. Y eso fue la preocupación también de Jonás, como dice la Escritura, que el profeta da su vida por su pueblo. El mismo Jesús, Señor Jesús, hace referencia también a Jonás. Entonces, bueno, se levantó una gran tempestad, un gran viento en el mar, dice en el capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Interesante que Dios levanta la tempestad. Eso no solamente una casualidad de una explicación científica que se forma aquí un huracán, sino Dios levantó esa tempestad con un propósito. Y lo interesante es que sabemos que esa tempestad se levantó hace tiempo en el corazón de Jonás. Y Jonás estaba como muy consciente que se trata de él. Y lo reconoce delante de los marineros. Y los marineros, por supuesto que eran expertos. Ellos sabían de esos fenómenos climáticos. Pero fue una situación tan grave que ellos pensaron que se iba a partir el barco. Entonces, ellos comenzaron a clamar, dice en el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Interesante. Ellos tenían un conocimiento de un poder, de un Dios, y bueno, en la Biblia lo encontramos escrito Dios con letra minúscula. Quiere decir que no se trató del Dios verdadero, cada uno su Dios. Es interesante cuando uno hoy día habla con las personas, la mayoría dice que, bueno, yo creo en Dios también, pero la pregunta es en qué Dios, ¿verdad? Y me parece que hoy día muchas veces se encuentra la misma situación, cada uno clama a su Dios. Y esa tempestad, entonces, toca a Jonás, él sabe que se trata de él, se deja echar de los marineros al mar y después hace una experiencia extraordinaria en el estómago de un pez grande, donde se arrepiente de su desobediencia, de su rebelión, y vemos que Dios finalmente sigue cumpliendo su plan con Jonás, porque Jonás se arrepiente, Jonás ya se pone a disposición de lo que Dios quería para él. Y en cuanto a los marineros, también encontramos algo muy interesante. El versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces aquí ya está escrito claramente, temieron aquellos hombres a Jehová, o al Dios verdadero. Hubo un cambio en su corazón. Dirigieron ya alabanzas y sacrificio hacia el Dios verdadero, hicieron votos. Pudiéramos decir en el lenguaje del Nuevo Testamento que se arrepintieron. Ya tenían un encuentro personal con el Dios verdadero. Entonces, es interesante en esa historia de observar eso. Lo que produce la tempestad en la vida de los marineros y también de Jonás. En este caso, la tempestad
alcanza los corazones de hombres que no habían conocido a Dios, el Dios verdadero. Y también llega a la meta con un hombre de Dios que le puso la espalda, que vivió en desobediencia y, bueno, otra vez busca el plan de Dios y se deja utilizar según la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos otra historia interesante, otra tempestad. En Marcos, capítulo 4, el Evangelio San Marcos, capítulo 4. Voy a leer toda esa historia. El versículo 35 hasta el 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús estuvo en Galilea con sus discípulos. Él había enseñado a una multitud de personas reunidos en la orilla del mar. Y bueno, los discípulos eran pescadores profesionales. Entonces él dice a los discípulos, después de reunirse con la multitud, pasemos al otro lado. Entonces también se levanta una gran tempestad y igual en Israel, entre el mar Mediterráneo y el desierto, parece por la ubicación geográfica se pueden formar muy rápido cambios climáticos. Eso es algo conocido allá y también se pueden levantar violentas tempestades de repente. Los discípulos tenían dos cosas a su favor. Ellos eran expertos en navegación ellos eran pescadores profesionales y además tenían el maestro en la barca. Entonces se levanta esa tempestad. Dice que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Esas barcas no podemos comparar con las yates de hoy día, así equipados con GPS y con radar y con instrumentos tecnológicos como lo conocemos. Nada más la orientación por la mente y a remar, ni tenían un motor fuerte que los pudo sacar de ese aprieto. Así que ellos pasaron por una situación bastante difícil. Estoy seguro que ya se levantaron las primeras oraciones en esos momentos. Entonces Jesús dice que estaba acostado en la parte
en la popa de la barca, durmiendo profundamente. Hay un detalle ahí interesante, dice que él utilizó también un cabezal. Entonces, mientras los discípulos están luchando por su vida, pensando que se van a ahogar, Jesús duerme pacíficamente. Entonces, como los discípulos, como quieran, comienzan a molestarse. Se mezclan sus sentimientos entre temor y molestia y se acercan a Jesús y lo despiertan. Y lo interesante, lo que pasa aquí, la pregunta que le hacen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Más bien parece una acusación, ¿verdad? No es tanto una pregunta. Así como, no te importa que nosotros nos ahogamos aquí. Tú durmiendo tranquilo y nosotros aquí luchando a punto de ahogarnos. Y interesante que en ese tiempo de la pandemia, en las noticias o en los periódicos, a veces leí títulos como uno de los últimos títulos que leí en un periódico suizo, un periódico serio, y casi no mencionan a Dios. Ya por lo general dejan ese tema afuera. Pero de repente aparece un título y en grandes letras dice, Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Así que, y entonces el artículo se refería a preguntas que tiene la juventud, que expresan, y parece que están tomando en cuenta a Dios, que finalmente Dios está detrás de eso. ¿Qué tal? Pero, eso son preguntas, pero igual me recordé de esa pregunta de los discípulos. ¿No tienes cuidado que perecemos? Me sonaba igual como ese título de Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que Dios tiene que escuchar diariamente millones de acusaciones similares, diariamente, de personas mal agradecidos, realmente aquí en la tierra, que levantan esas preguntas hacia Él. No tanto con una pregunta sincera, de corazón, sino realmente más bien como una acusación, tratando a Dios como despreocupado, como cruel, como no tiene interés en nuestras necesidades, como fuera sin compasión, y como no hubiera hecho ya suficiente realmente para nosotros. Y sabemos que el Señor ha dado todo por nosotros, ha dado su vida por nosotros. Y aún así, muchas veces esas preguntas, ¿verdad? Que más bien parecen una acusación, como Dios no se interesaría en nuestra vida. Entonces el Señor hace un milagro, un sorprendente milagro. Pronunció una orden, un imperativo divino, y sabemos que instantáneamente le obedecen los elementos de la naturaleza. ¿Verdad? Que entra una inmediata calma, y lo que sucede ahora me llama mucho la atención. Dice en versículo 41, deberíamos pensar que ahora que entró la calma, los discípulos tuvieron que estar contentos, tuvieron que estar tranquilos y, wow, gloria a Dios, estamos a salvo, gracias Señor. Y tuvieron que estar tranquilos ahora. Pero ¿qué dice el versículo 41? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces, hay más temor ahora. En vez de,
estar feliz, estar contento, agradecido. Entonces dice que les entró un temor, un gran temor. Yo me recuerdo del primer viaje que hice con mi esposa cuando recién casados. Viajamos a Suiza, primera experiencia para ella, yo enseñándole mi país. Entonces salimos de Panamá y teníamos que hacer escala en Holanda. Cambiamos el avión para la última hora de Holanda a Suiza. Y recién despegado el avión, el capitán dice que por favor quédense abrochados. Vamos a entrar en un tiempo turbulento. Y a mí me encanta la aviación. Hasta que cuando ya era, bueno, hasta joven, quería ser piloto. Todavía me fascina la aviación. Pero de verdad fue una experiencia única entrar en esa tempestad. Estuve al lado de la ventana y viendo cómo ese ala grande se estaba doblando, moviendo, y de repente cayó el avión, sentí el estómago arriba, en la boca, y de repente se sentía de lado y de repente adelante. Eso sacudió esa tempestad, ese avión, como un juguete. Yo mirando al lado a Hilda, ella ya tenía los ojos cerrados, agachada. Y yo me pregunté, ¿cómo van a aterrizar esos pilotos con esos huecos? De repente se cayó el avión no sé cuántos metros abajo y ¡pum! Otra vez se paró y de repente otra vez de lado. Yo pensé, ¿cómo van a aterrizar esos pilotos? ¿O será que eso es nuestro último vuelo? Y bueno, al fin aterrizamos en Suiza. Mi papá, que un tiempo trabajó en el aeropuerto y nos había recibido y había visto el aterrizaje, dijo, hijo, nunca he visto un aterrizaje tan feo en mi vida. Y toda la pista estaba lleno de carros de bomberos en caso de un accidente, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero cuando nosotros aterrizamos y sentimos seguro que ya estamos en la pista, entonces hubieran escuchado eso en el avión, eso aplaudieron y palabras de agradecimiento para los pilotos, y eso fue como una alabanza, un alivio tan grande, ¿verdad? Y por eso me sorprende aquí la reacción de los discípulos es muy distinto, muy distinto. Después que Jesús calma la tempestad, dice que temieron con gran temor. Ellos se dieron cuenta que Jesús no solamente es cualquier maestro, no es cualquier persona, sino que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que está delante de ellos, que tiene el poder sobre los elementos de aquí, de la tierra, en el cielo. Y la pregunta es, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué efecto tenía la tempestad en los discípulos? Ellos crecieron en el conocimiento, en el temor hacia Dios. Pero no el temor como miedo, finalmente, sino es interesante donde aparece en la Biblia en español temor, en la traducción alemana aparece la palabra Ehrfurcht, en una sola palabra, Ehrfurcht, pero son dos palabras, Ehre, honra, y Furcht, temor.
Entonces quiere decir que el temor que honra, y exactamente eso desea Dios, que nosotros crezcamos en el temor que honra a Dios. Y eso sucedió en ese momento porque le reconocieron como hijo de Dios. Crecieron en conocimiento. Y estoy seguro que hay tempestades en nuestra vida también que Dios desea o permite esas tempestades en nuestra vida para que nosotros nos acercamos más a Él. Porque Él se siente honrado cuando nosotros le buscamos como verdadera fuente, como única fuente. Hay tantos lugares donde pudiéramos ir a buscar ayuda y la gente, la mayoría lastimosamente, buscan por otro lado. Pero Dios se siente honrado cuando en este momento nos dirigimos a Él. Y eso nos ayuda para crecer en conocimiento. Para el último pasaje, quiero compartir otra tempestad, el dramático viaje de apóstol Pablo viajando a Roma. Y es interesante en este relato del viaje a Roma, encontramos muchas expresiones que podemos aplicar también a nuestra propia vida. En el capítulo 27 del libro de Hechos, solamente voy a leer algunos pocos versículos o más bien algunas expresiones. En el versículo 13, capítulo 27 de Hechos, dice: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ya vemos que tenían el costumbre desde ese tiempo también poner nombres a los huracanes. Entonces, tienen el viento huracanado en contra. ¿Cuántas veces no hemos sentido eso también en la vida personal, verdad? Un viento o sí, un viento huracanado en contra de nosotros en la vida personal. O tal vez dentro de la vida familiar, tal vez en el trabajo, y ahora tal vez por la pandemia, he escuchado de muchos, ¿verdad? Una crisis financiera. Hemos escuchado de muchas tragedias, de personas que han perdido también seres queridos, muy cercanos, hemos escuchado eso. Entonces, uno siente eso como ya tengo el viento en contra en mi vida, en momentos difíciles. Más adelante dice que en el versículo 15, siendo arrebatada la nave. El versículo 16, con dificultad pudimos recoger el esquife. En el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Bastante dramática como se describe ese viaje. Y a veces lo sentimos de esa forma también en nuestra vida. Yo creo que hay muchos testimonios hoy en día. Tal vez algunos de ustedes también pudieran compartir algo de eso. Pero después llegan al colmo en el versículo 20
y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Verdad? Cuando se pone oscuro por mucho tiempo, cuando ya uno ni ve un rayo de luz, y como compartí el testimonio de ese empresario, ¿verdad? Que de repente se le puso oscuro porque todo vino abajo en lo que él confiaba antes y estaba a punto de hasta quitarse la vida y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, ¿verdad? Entonces, es interesante que apóstol Pablo aquí con 276 hombres en la embarcación, y se levanta apóstol Pablo en esa tempestad, en esa dificultad, mientras todos estaban desesperados y prácticamente ya terminaron con su vida. Él se levanta. En el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Imagínense un hombre delante de tantos hombres, 276 hombres, y eran marineros también, eran gente experto. Y se levanta uno y dice, ahora tengan ánimo. Creo que conocemos eso a veces cuando la gente nos quiere dar ánimo. Y dice, no te preocupes, no te preocupes. A veces cuando alguien me habla así, no te preocupes, ¿en qué te basas? Tú no conoces mi preocupación, tú no conoces mi tormenta interior, exterior que yo estoy sufriendo. Entonces viene alguien y dice que tenga ánimo, no te preocupes. Bueno, depende en qué se basa este ánimo, ¿verdad? Y apóstol Pablo sí tiene fundamento para animar. ¿Y cuál es el fundamento de él? Dice en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy. Él tenía la convicción que él pertenece a Dios. Él tiene esa seguridad, él tiene ese fundamento. ¿De quién soy? Entonces la pregunta siempre es, para nosotros también, ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿Verdad? Encima de qué construimos nuestra vida. Jesús, terminando el Sermón del Monte, el capítulo 7 de Mateo, culmina con esa parábola, ¿verdad? De los dos constructores, de los dos fundamentos, y Cristo como la roca. Igual, ahí se levanta una tempestad, se vienen las aguas y pone a prueba el fundamento encima de cuál han construido los constructores. Apóstol Pablo tiene su fundamento en el Señor, en Dios, de quién soy, y tiene esa seguridad. Qué bueno, qué privilegio cuando nosotros podemos tener esa seguridad basado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que nos dan esa seguridad. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y cuántas personas cuando les comparte el Evangelio dicen que no, la cosa que yo les pregunto, en cuanto si tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, dice que yo pertenezco a tal organización, a tal grupo, a tal institución, a tal iglesia. Y no te pregunté a eso, yo te pregunté si tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Qué bueno que si podemos decir que tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor en nuestra vida. Y después él dice algo muy importante, ¿a quién sirvo? Sabemos muy bien de apóstol Pablo que él no solamente descansó en su salvación y, gloria a Dios que voy al cielo un día, sino interesante en el mismo testimonio que él presenta también en Hechos, cuando él tiene esa experiencia o del arrepentimiento, cuando
en el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, entonces la primera pregunta es, ¿quién eres? Y después, ¿qué hago? ¿Cómo te puedo servir? ¿Verdad? Y eso debe ser la pregunta, los que hemos conocido a Cristo como Salvador y Señor igual. Después que tenemos esa seguridad de pertenecer a Él, de ser sus hijos amados, entonces, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo invertir mis dones, mis talentos, mis recursos? ¿Cómo yo puedo ser útil de bendición? Ahora he recibido tanta bendición de parte tuya. Y eso fue un versículo que me impactó personalmente como joven. Cuando leí también de apóstol Pablo, que dice que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido en vano en mi vida. Y eso es un versículo que se me grabó en el corazón, porque cuando entendí realmente la riqueza, la bendición que he recibido de parte de Dios, la gracia de Dios, he recibido la gracia de Dios en mi vida, me alcanzó, me salvó. Y apóstol Pablo dice, y la gracia de Dios no ha sido en vano en mi vida. Le dije al Señor, Señor, no quiero tampoco que la gracia tuya sea en vano en mi vida. Ahí comenzó a trabajar en mi corazón, recibiendo el llamado de servirle tiempo completo, llamándome al ministerio en el cual estoy hoy día. Pero no quiere decir que si Dios hubiera querido, que sigo sirviendo al Señor en mi profesión de electrónica, cual estudié en Suiza, igual hubiera honrado al Señor, ¿verdad? O también el Señor me enseñó también cuanto a servir al Señor en el servicio militar, en cual tuve que obligar como joven obligatoriamente en Suiza. Y donde estemos, realmente Dios quiere utilizarnos y ponernos de bendición. Y después, de último, en el versículo 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, otra vez, animando, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, eso es el fundamento en cual se basa aquí apóstol Pablo de compartir ánimo, de tener ánimo. Dice, de quién soy, a quién sirvo y en quién confío. ¿En quién confiamos? Sabemos que en los billetes de $1 dice que en Dios confiamos. Uno lo dice en inglés, pero traducido es en Dios confiamos. ¿Y cuántos que manejan los billetes, de verdad, confían de verdad, en primer lugar, en Dios, que tienen a Él como prioridad en su vida, que pueden decir, como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, como resumen, esas tres historias donde encontramos tempestades, en las tres historias encontramos tempestades y sucede algo. Primero, hemos visto que Dios quiere salvar a los marineros, a personas realmente que no conocen a Cristo como Salvador y Señor personalmente. Y también Él quiere volver a personas que le han puesto la espalda. Tal vez hay tiempos que uno se aleja de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios, y Dios permite tempestades para que uno otra vez se recuerde y regresa. Tuviera testimonio uno que ahora
comenzó una obra en Cocle del Norte, un joven que en mis primeros viajes había conocido a Cristo como Salvador y Señor. Después se alejó un tiempo y después en su vicio, en una noche de una borrachera, y también estaba involucrado en una pelea, se despertó todo sucio, abandonado en el campo, hasta manchado de sangre, y él sentía que hace tiempo sentía una tormenta personal, ¿verdad? Y en esa misma noche se arrodilló, se dio cuenta de dónde se alejó y entregó su vida de nuevo al Señor, reconciliándose. Y hoy en día, gracias a Dios, después de muchos años de restauración, entonces Dios le está utilizando en una manera extraordinaria. Y también hemos visto con los discípulos en el mar de Galilea, en la tempestad, Dios desea que nosotros crezcamos en conocimiento, en el temor de Dios, en el temor que le honra a Él. Y último, hemos visto apóstol Pablo, que es de bendición en medio de una tormenta grande para 276 hombres, ¿verdad? Porque tiene su fundamento en que sabe, dice que quién soy, sabe que pertenece a Dios, sabe a quién sirve y sabe en quién confía. Y estoy seguro que, bueno, la tormenta personal que pasemos o por medio del confinamiento, por la pandemia, no tiene que ser necesario haber relacionado con esa tormenta. Hay muchas tormentas individuales en la vida personal. Estoy seguro que Dios quiere prepararnos para ser útil para la honra y gloria de Él, y que podemos ser de bendición. Es mi deseo que de este tiempo también podemos salir fortalecidos en el Señor, que podemos aprovechar ese tiempo también de tener comunión con el Señor y arraigar realmente nuestra fe realmente en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.